Hola a todos, sean bienvenidos. Yo soy Andrea Aguayo y les estaré hablando sobre los dispositivos de almacenamiento. Introducción. El propósito del almacenamiento es guardar datos que la computadora no esté usando. El almacenamiento tiene tres ventajas sobre la memoria. Hay más espacio de almacenamiento que en la memoria. El almacenamiento retiene su contenido cuando se apaga el computador. El almacenamiento es más barato que la memoria. El medio de almacenamiento más común es el disco magnético. El dispositivo que contiene al disco se llama unidad de disco, drive. La mayoría de las computadoras personales tienen un disco duro no removible. Además, usualmente hay una o dos unidades de disco flexible, las cuales les permite usar disco flexible o removible. La memoria principal o RAM. Acrónimo de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Es donde el ordenador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. Se llama de acceso aleatorio porque el procesador accede a la información que está en la memoria, en cualquier punto sin tener que acceder a la información anterior y posterior. Es la memoria que se actualiza constantemente mientras el ordenador está en uso y que pierde sus datos cuando el ordenador se apaga. Tipos de memoria RAM. De acuerdo al tipo de placa madre que utilicemos en nuestra PC, esta estará provista de diferentes tipos de zócalos, según su antigüedad, y puede que utilice memoria RAM, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. DDR. Las memorias DDR trabajan transfiriendo datos a través de dos canales diferentes, de manera simultánea y en un mismo ciclo de reloj, con una transferencia de un volumen de información de 8 bytes en cada ciclo del reloj. No obstante, son compatibles con procesadores más potentes en cuanto a ciclos de reloj. DDR2. Al ser una tecnología más moderna, las DDR2 poseen notables diferencias con sus antecesoras, entre las cuales la más significativa tiene que ver con el valor de transferencia mínima, ya que mientras que en las DDR tradicionales es de 1600 MB por segundo, en las DDR2 se duplica a 3200 MB por segundo. DDR3. DDR3 incorpora importantes mejoras en el campo de las memorias DDR SDRAM, entre las que se destaca el hecho de que puede transferir datos a una tasa de reloj efectiva de 800 a 1600 MHz, superando en gran cantidad a las DDR anteriores, ya que las DDR2 tienen una tasa de 533.800 MHz y las DDR de 200 a 400 MHz. DDR4. Las memorias DDR4 poseen una velocidad de 2667 MHz y su tasa de transferencia es de 21.300 MHz. La velocidad de datos por pin va de un mínimo de 1,6 GB hasta un objetivo máximo inicial de 3,2 GB. La memoria ROM. Además de la memoria RAM, las computadoras trabajan con la memoria denominada ROM, Read Only Memory, que como su nombre lo indica, se trata de una memoria solo de lectura, ya que la mayoría de estas memorias no pueden ser modificadas debido a que no permiten su escritura. La memoria ROM viene incorporada a la motherboard y es utilizada por la PC para dar inicio a la BIOS, lo cual es básicamente un programa que posee las instrucciones adecuadas para guiar a la computadora durante el arranque. La memoria ROM es un chip que en su interior almacena la información necesaria para poder arrancar un dispositivo electrónico, como una computadora o un smartphone. Hoy en día es posible encontrar memorias que cumplen con la misma función que las antiguas ROM, pero que sí se pueden escribir, llamadas EEPROM y Flash EEPROM. ¿Para qué sirve la memoria ROM? Las memorias ROM en los dispositivos cumplen con la función de almacenar en su interior el código que se necesita para arrancar los diferentes módulos que componen una computadora, es decir, todo lo que se requiere para comenzar a trabajar con ella. Asimismo, la memoria ROM que cumple con la función de iniciar el sistema operativo de la PC en que se encuentra instalado. Tipos de memoria ROM. Con el paso de los años, las memorias ROM han ido evolucionando para adaptarse a las nuevas tecnologías. En la actualidad,
Existen tres tipos básicos de memoria ROM. ROM, Read Only Memory. Este tipo de memoria ROM, o memoria de solo lectura, fue la primera que desarrolló y fabricó, y la información que debía almacenarse en ella se grababa usando un procedimiento que implicaba la utilización de una placa de silicona y una máscara. Este tipo de memorias ROM ya no se utilizan, siendo reemplazadas por las memorias que se detallan a continuación. PROM, Programmable Read Only Memory. Las memorias PROM, también conocidas como memoria programable de solo lectura, vieron la luz a fines de los 70 y su programación, es decir, la carga de los datos que debían contener, se efectuaba quemando unos determinados componentes electrónicos, llamados diodos, con una sobrecarga de tensión mediante un dispositivo conocido como programador ROM. Los diodos afectados con la carga corresponden a 0, mientras que los demás corresponden a 1. EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Las memorias de tipo EEPROM, también conocidas como memoria programable y borrable de solo lectura, son básicamente memorias del tipo PROM, pero que tienen la particularidad de poder borrarse. El modo de programar estas memorias es a través de rayos de luz ultravioleta, que penetran en el circuito a través de una ventana en el encapsulado del chip. En el momento en que el chip se somete a la luz ultravioleta, todos los bits vuelven a su estado 1. EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Las memorias EEPROM, conocidas también por el nombre memoria programable de solo lectura, borrable eléctricamente, son memorias igual que las PROM, borrables. Sin embargo, este procedimiento en las memorias EEPROM es más sencillo, ya que se puede realizar mediante una determinada corriente eléctrica. La memoria caché. Otro tipo de memoria es la denominada SRAM, más conocida como memoria caché. El procedimiento que realiza la memoria caché es guardar las ubicaciones en el disco que ocupan los programas que han sido ejecutados, para que cuando vuelvan a ser iniciados, el acceso a la aplicación logre ser más rápido. Existen tres tipos de caché diferentes. Layer 1. Se encuentra en el interior del procesador y funciona a la misma velocidad que este, y en el cual se guardan instrucciones y datos. Layer 2. Suele ser de dos tipos, interno y externo. El primero se encuentra dentro de la motherboard, mientras que el segundo se halla en el procesador, pero de manera externa, lo que hace es más lento que el caché Layer 1. Layer 3. Solo vienen incorporados algunos de los microprocesadores más avanzados, lo que resulta una mayor velocidad de proceso. Memorias secundarias. Dispositivos de almacenamiento masivo de datos en una computadora que suelen ser más lentos que la memoria primaria o principal. Memorias secundarias son dispositivos secundarios porque no son primordiales para el funcionamiento de las computadoras. Son parte de la memoria secundaria los discos duros, disqueteras, unidades ópticas, unidades de memoria flash, discos zip, etc. Distinción entre almacenamiento primario y secundario. Las memorias de almacenamiento secundario se distinguen de las primeras porque 1. Son una forma de transportar información físicamente. 2. No son volátiles. 3. Son extraíbles. 4. La CPU no accede directamente a estas. Tipos de dispositivos de almacenamiento secundarios. Dispositivos de almacenamiento magnético. El almacenamiento magnético es un tipo de almacenamiento de datos en donde se utiliza patrones magnéticos para representar datos. Ejemplo, disquete, disco duro, cinta o papel magnético. Funcionamiento básico del almacenamiento magnético. Un cabezal de escritura electromagnética polarizada en uno u otro estado. Pequeñas secciones de la superficie magnética del soporte. Los planos de un disco duro, por ejemplo, para representar dígitos binarios, 1 o 0. Para leer la información, el cabezal de lectura detecta la polarización de cada sección de la superficie magnética, para así transformarlos en dos posibles estados, 1 o 0. Dispositivos de almacenamiento óptico. El almacenamiento óptico es un tipo de almacenamiento de datos, en donde se utiliza un láser para escribir, sobreescribir o leer un disco óptico. Los soportes ópticos son todos aquellos medios en donde se almacenan datos de forma óptica, como por ejemplo CD, DVD, Blu-ray.
Funcionamiento básico del almacenamiento óptico. Un láser de escritura quema la superficie del disco óptico, produciendo dos estados posibles que, al ser leídos, se traducen en 1 o un 0. Dispositivos de almacenamiento memoria flash. El almacenamiento en memoria flash es un tipo de almacenamiento de datos. Permite que múltiples posiciones de memorias sean escritas o borradas en una misma operación mediante impulsos eléctricos. El almacenamiento flash describe entonces cualquier dispositivo que emplea memorias flash para almacenar datos. En la actualidad, es la forma de almacenamiento más empleada en dispositivos móviles hogareños. Soporte flash. Los soportes flash son todos aquellos medios en donde se almacenan datos en memoria flash como 1. Pendrive o memoria USB, 2. Tarjetas de memoria, 3. Unidad de estado sólido o SSD. Las ventajas del uso de almacenamiento flash son el menor tamaño físico, menos consumo eléctrico, no hay partes móviles, se calientan menos. Además, el costo ha ido decayendo fuertemente en los últimos años. En la actualidad, prácticamente todos estos dispositivos emplean chip flash en lugar de las tradicionales discos duros, disquetes magnéticos o cintas magnéticas. Almacenamiento en red y en la nube. El almacenamiento en red o en línea es un tipo de almacenamiento de datos donde los datos son almacenados o accedidos a través de una red de computadoras, la cual puede ser una red local, internet, etc. Dentro de esta categoría de almacenamiento se incluye el almacenamiento en la nube o internet. Nube. El almacenamiento en la nube es un tipo de almacenamiento de datos en donde la información se guarda en la llamada nube, en internet. Funcionamiento básico del almacenamiento en la nube. El usuario contrata el servicio de almacenamiento para luego poder guardar, eliminar o acceder a sus archivos empleando diferentes métodos disponibles por el servicio. Los métodos usuales de acceso a la nube son a través de una unidad virtual dentro de nuestra computadora, como si se tratara de un disco duro más. Esto requiere instalar la aplicación que proporciona el servicio de almacenamiento en la nube, a través de una aplicación en el celular, la cual permite acceder a los archivos, a través del navegador web previamente autenticado. Costo promedio del almacenamiento general. Los servicios de almacenamiento en la nube son muy baratos e incluso tienen sus versiones gratuitas, debido a que el costo de almacenamiento físico de los datos ha bajado fuertemente con los años. El costo de almacenar 1 GB con el paso de los años. 1980, $438.000. 1985, $105.000. 1990, $11.000. 2000, $11. 2005, $1. 2008 se lanza Dropbox. 2012, $0,1. 2012 se lanza Google Drive. 2014, $0,03. 2016, virtualmente sin costo. Conclusión. Los dispositivos de memoria han avanzado bastante, ya que disminuyen de tamaño, pero la capacidad que tienen para almacenar datos aumenta. Hasta aquí hemos llegado al final del video y nos vemos en otro video.